Fuerte amén. Vamos a leer nada más los primeros 12 versículos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda la gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aún ahí no tendrás reposo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder abrir las Sagradas Escrituras y meditar en ellas. Sabemos que tu palabra es santa, Señor, como tú eres santo. Por eso te suplicamos, Padre Santo, que perdones nuestros pecados. Que nuestros pecados no estorben a la hora de aprender, Señor. Danos una mente receptiva, danos un corazón que pueda atesorar la palabra, que podamos meditar en ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche vamos a terminar esta sección de profecías, 11 profecías en total. Ya hemos visto 10 profecías y esta noche vamos a ver la profecía número 11, que es sobre Tiro y Sidón. Esta sección comienza en el capítulo 13 y termina en este capítulo 23, en el cual, como ya lo hemos dicho anteriormente, Isaías viene profetizando a naciones extranjeras, pueblos paganos. Isaías comienza desde el capítulo 6 al capítulo 12 llevando juicio para Israel y para Judá, mostrándonos que Dios nos muestra el modelo y nos muestra ese modelo que comienza en casa y luego continúa con los de afuera. Así que nosotros, cuando llevamos el Evangelio, cuando estábamos viendo los primeros textos, recuerdo haber dicho esto, cuando llevamos el Evangelio, muchas veces queremos llevarlo al de afuera, pero olvidamos los que tenemos dentro de casa. Entonces hay que recordar que en casa tenemos nuestros hijos y algunos pues tienen la oportunidad de vivir con sus otros familiares, tíos, primos, abuelas. Y entonces hay que llevarle el Evangelio, hay que llevarle el Evangelio al vecino, hay que llevarle el Evangelio al que trabaja con nosotros, al que tenemos en la par también, al más cerca. Eso es lo que vemos que Dios comienza usando a Isaías para que lleve juicio a su casa, a su pueblo. Y ahora él comienza en esos capítulos del 13 al 23 a profetizar juicio contra naciones extranjeras. Desde el 13 al 23 Isaías comienza cada uno de sus capítulos con profecía sobre. Y entonces ahí ya da el nombre a quien va dirigida. Esa palabra profecía en hebreo es masá y viene del verbo levantar y por lo tanto puede significar levantar una carga pesada
o levantar la voz. Y algunas traducciones usan la palabra, en lugar de poner profecía, dicen carga o dicen peso sobre X pueblo o X nación. Porque en realidad estas profecías eran una carga, y valga la redundancia, eran un peso pesado que debían de llevar los profetas. En muchas ocasiones vemos a los profetas, en el caso de Isaías, hemos venido viendo que da la profecía, pero él a la misma vez se entristece al ver el juicio de Dios. Y lo podemos ver claramente en el capítulo 22 que vimos en el mensaje pasado, en el versículo 4, cuando Isaías dice, dejadme llorar. Y Isaías comienza y llora amargamente y le dice al pueblo, no se afanen en quererme consolar, no me traten de consolar, déjenme llorar. Porque él miraba lo duro de la profecía que venía contra Jerusalén. Hemos venido viendo en todo estos capítulos y casi todos los pueblos se asemejan. Casi todos comparten el mismo pecado, el orgullo. Y dentro de estas naciones extranjeras, en el capítulo 22, Isaías trae una profecía contra Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué dentro de las naciones extranjeras le trae una profecía a su pueblo? Y es que el pueblo se estaba comportando de la misma manera. El pueblo estaba adoptando las mismas costumbres de las naciones paganas que eran vecinas. Entonces miraba el orgullo en uno y comenzaba a imitar y se hacían orgullosos. Comenzaba a ver que otros hacían alianzas y ellos también querían hacer alianzas con otros pueblos. Miraban que otros dependían de sus riquezas, miraban que dependían del poder militar que tenían, y el pueblo comenzó a adoptar todo eso. Porque lastimosamente el ser humano es así. Mire, con mis hijos cuando estaban más pequeños, ellos decían, mira, quiero hacer tal cosa, y yo decía, no, pero fulano lo hace. ¿Por qué? Si él lo hace, ¿por qué yo no? Pero si ellos van, ¿y por qué yo no? Y lastimosamente el ser humano siempre está tratando de adoptar cosas, pero en realidad no son cosas edificantes para su vida, sino que son cosas malas. Bueno fuera que uno imitara a decir, pero mire el hermano cómo vive en santidad, yo quisiera vivir así, yo quisiera apartarme como vive fulano o como vive sutano. Pero lastimosamente lo bueno no lo adoptamos, sino que solo queremos tomar las cosas malas. Es lo que le había pasado a este pueblo. Comenzaron a confiar, a depender de lo que ellos podían hacer, y entonces viene y el Señor les manda la disciplina. El Señor castiga a estas naciones, no solamente porque habían tenido un trato con Israel, no solamente porque habían oprimido al pueblo de Israel y eran enemigos, no, también los comienza a castigar por su idolatría, por el orgullo, por la avaricia. Cada una de estas naciones eran idólatras y vivían queriendo depender de ellos mismos, haciéndose sentir como que no necesitaban, que ellos podían solos. Y ese ha sido el denominador común en cada uno de estos capítulos. Cada vez que comienzo a estudiar uno de estos capítulos para venir a predicar, digo, pero es casi exactamente el mismo problema que había en cada uno de estos pueblos. Porque si se fija, todos los asirios, después Moab, Asiria, y todos estos pueblos que hemos venido estudiando, y ahora Tiro y Sidón, todos tienen el mismo problema, el orgullo. Se creían autosuficientes y por eso reciben el castigo de parte de Dios. Y si me pregunta, el perfil del hombre no cambia. Seguimos viendo lo mismo en nuestros tiempos. Mire, esta sociedad impulsa a
la mayoría de personas a buscar, a vivir, quieren vivir en la abundancia, piensan vivir en la prosperidad. Esta sociedad lo impulsa a vivir buscando el lujo. Y si lo tiene, todo eso no es malo. El problema es cuando se comienza a vivir en ese enfoque. Porque si usted lo tiene y Dios se lo da y usted le da gloria a Dios, bueno, es bueno y no hay problema. En la Biblia vemos hombres que han sido muy ricos. El problema es que esta sociedad lo va a impulsar a que usted pueda lograr todo eso sin importarle darle la espalda a Dios. Y es ahí donde está el problema. Porque es de esa forma que vivía cada una de estas naciones. Unas naciones orgullosas, arrogantes. Y en todos estos capítulos es prácticamente ese es el denominador común. Y llegamos ahora al capítulo 23, la profecía número 11 contra Tiro. ¿Y sabe cuál era el pecado de los tirios? La soberbia, el orgullo, la vanagloria. Y usted lo puede ver eso en Ezequiel capítulo 28. Esa es la tarea que usted va a llevar. Ezequiel 28, porque por el tiempo no podemos ir leyendo todos esos textos. Obviamente ese pueblo era idólatra, adoraba a dioses paganos, adoraban a Baal y adoraban también a Astoret. Tiro es como la representación del comercio en ese tiempo. Eran negociantes, eran como un comercio muy grande, eran exitosos en eso. Era una nación muy próspera. Era un puerto donde había mucho comercio. Pero era un comercio egoísta. Porque a estos comerciantes de Tiro, ellos no les importaba ir y oprimir a otras personas con tal de ellos sacar su propósito, que era hacer mucho dinero. Y en el día de hoy igual, las empresas grandes oprimen a los pequeños. Y si usted se fija, usted va a comprar, por ejemplo, una camisa a un almacén, y usted dice, voy a ir a Macy's a comprar una camisa. Y cuando agarra la camisa y ya se la va a poner, hecha en El Salvador. ¿Por qué? Porque estas empresas grandes lo que hacen es buscar la mano de obra más barata. El Salvador, China, India. ¿Por qué? Porque pagan salarios bajos, pero cuando ellos venden a un costo muy alto. Pues prácticamente era lo que hacían estos de Tiro. Buscaban oprimir. No les importaba pasar por encima de los demás, con tal de lograr su propósito. Y sin irnos muy lejos, acá, en una tienda, usted va a alguna tienda, aquí a algún lugar, la gente trata, o sea, hay muchos lugares que no tienen escrúpulos. La semana pasada mi hija perdió los lentes. Entonces ella es medio ciega, de allá de lejos, desde aquí para allá ella solo mira bultos. Entonces ella estaba con que, vamos mis lentes, porque y ya en mi fiesta yo quiero ver las personas, en mis 15, quiénes van y quiero ver, porque ella de cerca no tiene problema, el problema es de lejos. Bueno, entonces fuimos a la óptica y lastimosamente aquí, si usted va a la clínica para ir al oftalmólogo, las citas son muy largas. Entonces pasé por una en Everett y vi que decía exámenes de la vista. Era una óptica brasilera, entonces dije, voy a ir ahí a preguntar. Y dije, mire, ¿cuánto cuesta el examen de la vista? Tanto. Ok. ¿Me puede hacer una cita, por favor? Sí, claro, le hace la cita. Cuando llego a la cita, la sorpresa es que le hacen todo, la persona muy amable, le hace el examen de la vista. Mire, ¿quiere que le agreguemos el examen para lentes de contacto de una vez? ¿Vale tanto más? Y la niña, sí, que me lo pongan, ok, pónganlo. Cuando salgo del lugar, le digo, la receta para ir a comprar los lentes. Me dice, no, te la van a dar en el mostrador enfrente cuando ya hayas pagado. Bueno, tiene lógica, hay que pagar primero. Pago. Y resulta que cuando le digo la receta, me dice, no te puedo dar la receta si no compras aquí los lentes.
Pero yo estaba yendo por un servicio. Entonces digo, bueno, ¿y cuánto valen esos lentes? Oh, valen $100. Dije, oh, están baratos entonces, que estoy peleando aquí. Yo, está bien, deme los lentes. De dicha que no le dije, deme otro más. Porque dije, eran cómodos, ¿verdad? Entonces, pero cuando resulta que me dice, son 400 y tanto. ¿Qué? No, si ya la cita ya la pagué. No, me dice, los lentes, 400 y algo. No, le digo, es demasiado dinero. Y usted me dijo $100. 100 valen los aros. Los lentes son aparte. Entonces, para hacerle corto el cuento, le digo, no, fíjese que no me alcanza el dinero para eso. Había mucha gente, le digo, solo deme la receta. No, no te la puedo dar. Si no compras aquí los lentes, no te la puedo dar. Pero digo, pero ya pagué. Sí, pero no te la puedo dar, tenés que comprar los lentes. Cuando compres los lentes, yo te doy la receta para que vos vayas y puedas comprar en otro lado. Mire, para no estar peleando enfrente a la gente, le digo, voy a venir la otra semana, le dije. O sea que solo fui a pagar y no me dieron nada. Pues eso es prácticamente lo que podemos ver, una práctica. El problema no está en el dinero, el problema no es tener dinero, el problema no es tener negocio, el problema está en el corazón del hombre, en la avaricia del hombre, que tiene una gran codicia que no les importa pasar por encima de los demás, y ese era el mismo problema que tenían los de Tiro y Sidón, y es el mismo problema que estamos teniendo nosotros ahora. Estas dos ciudades, volviendo al tema de Tiro y Sidón, eran ciudades fenicias, eran las dos ciudades más grandes, las más importantes. Fenicia o fenicio es una palabra de origen griego. Los fenicios también eran conocidos como los cananeos. No sé si esa palabra les suena, cuando daban las películas de Josué, ahí salían los cananeos. Cananeo significa comerciante y en griego era fenicio. Entonces, cuando habla de los fenicios o de los cananeos, está hablando de las mismas personas. Eran conocidos por los nombres de su país, digámoslo así. Porque los de Tiro eran conocidos por tirios y los de Sidón se llamaban sidonios. Así que sidonios, fenicios, tirios o cananeos, cuando oiga, la misma cosa. Tiro, como otro dato importante, era una ciudad de las más antiguas. Y eso también los llenaba a ellos de orgullo, porque se cree que podían haber estado 2000 años antes de Cristo. Era una ciudad muy rica, extremadamente rica, pero era también extremadamente perversa. Tanto que fue reprendida, o el Señor manda a que le lleven profecía a Jeremías, a Ezequiel, a Joel, a Amós, a Zacarías y también a Isaías. Los fenicios eran famosos por sus embarcaciones, porque tenían embarcaciones grandísimas que podían visitar todos los puertos del Mediterráneo. Comerciaban trigo que compraban en Egipto, comerciaban también estaño que traían de Gran Bretaña. Y luego solo tenían una media parada ahí en Chipre, que la Biblia dice que se llamaba Quitín, en el versículo 1. Usted puede ver ese, cuando dice Quitín, es Chipre. Así que se cree que llegaban posiblemente hasta las costas de Europa, hasta España, porque esas naves de Tarsis que dicen, esos barcos que menciona el texto, Tarsis, hay posibilidades, que la posibilidad más grande es que haya estado en España, pero algunos piensan también que pudo haber estado Tarsis en las costas del África, o también que pudo haber estado en Inglaterra. Pero la probabilidad más grande es que Tarsis estaba en España. Otro dato importante de esta nación fenicia es que ellos inventaron el alfabeto que utilizaron para escribir el fenicio y otras lenguas cananeas. Demuestra esto que eran una civilización que estaba muy avanzada. El rey de Tiro, Hiram se llamaba, fue el que dio toda la madera para construir el templo que construyó Salomón. Acompáñenme a Primera de Reyes,
capítulo 5, versículos del 1 al 10, vamos a leer rápidamente. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que habían ungido por rey, que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Hiram siempre había amado a David. Este rey tenía una relación estrecha con David y también con Salomón. Esa relación se rompió después de Salomón. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa en el nombre de Jehová su Dios, porque las guerras que lo rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará la casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Estos eran los de Sidón, recuerden. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. De un saltito ahí hasta el versículo 10. Y dice: dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Luego esta relación se rompe y ahora estamos ya aquí que el Señor manda una profecía de juicio sobre este pueblo. Versículo 1. Profecía sobre Tiro: aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa, ni a dónde entrar, desde la tierra de Quitín les es revelado. Creo que ya hemos dicho bastante acerca de Tiro, así que vamos a ir a esta parte donde dice: aullad, naves de Tarsis. Aquí Isaías, cuando usa esta frase, aullad naves de Tarsis, obviamente se está refiriendo a las tripulaciones de estos barcos que eran barcos mercantes. Eran unos barcos grandes que eran capaces de poder navegar en alta mar. Y casi solamente estos de Tiro eran capaces de hacer eso. Eran embarcaciones comerciales que podían viajar a España y a otras costas. Por eso, en el Antiguo Testamento son citados frecuentemente, en el libro de Reyes, en Ezequiel, en los Salmos, y creo que lo más conocido es Jonás. En el capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice que Jonás tomó una de estas naves para ir a Tarsis. Mire lo que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Le leí eso para tomar un contexto. Y ahora dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y ahí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así que estas son esas embarcaciones, cuando esas son las naves de Tarsis. Isaías también ya había comenzado a profetizar acerca de los fenicios en el capítulo 2. Y precisamente lo hace hablando acerca de que iba a venir un juicio de parte de Dios contra todos los soberbios. Y precisamente ahí está Tiro y Sidón. Y lo estamos viendo, castigados por su soberbia. En el capítulo 2 de Isaías, en los versículos del 12 al 16, dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y fíjense que aquí ya va a comenzar desde el capítulo 13 al 16 a dar una lista de cosas que eran lo que hacía que la gente se sintiera orgulloso de eso.
o que sintieran que su seguridad estaba en esas cosas que el Señor dice, todo eso, en lo que pone su confianza, lo que los hace sentirse orgullosos, lo que los hace ser enaltecidos, pues yo lo voy a destruir, dice el Señor, va a ser abatido. Incluso, y comienza hablando de cosas que son parte de su creación, y dice, sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán. Estos eran árboles frondosos, pero bajo de esos árboles, los pueblos paganos, ahí tenían templos a dioses paganos. Y dice, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, y aquí viene, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas. Y ahí en esa lista dice sobre las naves de Tarsis. ¿Por qué? Porque los de Tiro se creían fuertes, creían que ese era el orgullo de ellos, era su comercio. Era que ellos prácticamente manejaban el comercio. Digamos, en el tiempo de hoy, ellos son como la bolsa de valores. Que ahí todo mundo quería invertir en Tiro y en Sidón. ¿Por qué? Porque ahí era un comercio impresionante. De día y de noche ese puerto pasaba haciendo dinero. Pero ¿qué pasa? Eso los llevó a ellos a llenarse de orgullo. Y a tomarse toda esa, a hacerse arrogantes. Y lo primero que nosotros podemos también aplicarnos en esta noche es que el orgullo, hermano, y la arrogancia nos separan de Dios. En el Salmo 138, en el versículo 6, dice que Jehová atiende al humilde, pero también dice que mira de lejos al altivo. En el Proverbio, en el capítulo 6, en los versículos del 16 en adelante, le voy a parafrasear por cuestiones de tiempo, porque si no, no voy a avanzar en del versículo 1. Dice, 7 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y él va a comenzar a hacer una lista de los versículos del 17 en adelante. Y él va a comenzar encabezando esa lista y va a decir, 7 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y él comienza diciendo, los ojos altivos. Y otras traducciones dicen, los ojos arrogantes. ¿Y qué está diciendo? Que al orgulloso, que Dios no puede soportar al orgulloso, Dios no puede soportar al soberbio. De manera, hermano, que si usted y si yo también queremos estar cerca del Señor, debemos de comenzar a practicar la humildad. Porque el orgullo nos separa del Señor. Porque el orgullo lo lleva a creer a uno que uno puede todo sin necesidad de ayuda de Dios. Pero nosotros como cristianos sabemos que todo lo que recibimos es por la providencia de Dios. Volvamos al versículo 1, dice, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Mire, Tiro fue conquistada primero por los asirios y después fue conquistada por los babilonios. El rey Nabucodonosor sitió Tiro por 13 años. 13 años tuvo de sitio esta ciudad. En ese tiempo, en el tiempo de Isaías, las guerras no se peleaban así como ahora, que van los soldados y comienzan a atacar. No, sitiaban una ciudad. Y lo que hacían era que no permitían que nadie entrara, nadie saliera. No podían entrar alimentos. Si ellos podían, cortaban el agua. Entonces había un momento que las reservas de comida se acababan. Entonces la gente comenzaba a morir de hambre, a morir de sed. Comenzaban incluso a practicar canibalismo, porque en una parte de la escritura dice que comenzaron a comerse a sus hijos cuando Israel estuvo sitiado. Así que este pueblo estuvo por 13 años. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué duraron tantos años? Porque el puerto estaba abierto. Entonces ellos salían con sus naves y podían seguir siendo abastecidos. De tal manera que ellos, después de tanto tiempo, se fueron a una isla.
Entonces la ciudad estaba sitiada, pero la ciudad ya estaba vacía porque ellos ya estaban. Por eso algunos historiadores dicen que la ciudad de Tiro estaba dividida en dos partes. Una era Tiro en la tierra y la otra era Tiro en la isla. Después de 13 años Nabucodonosor entra y cuando se da cuenta que no hay nadie, destruye por completo la ciudad. Pero más tarde, unos años más tarde, en el año 332 antes de Cristo, Alejandro el Grande o Alejandro Magno conquistó Tiro. Entonces los de Tiro pensaron hacer la misma jugada. Allá en la isla no nos pueden vencer, adentro del mar somos intocables, nosotros tenemos los mejores barcos. Pero este hombre comenzó con los escombros de la ciudad a tirarlos al mar o al agua, y entonces comenzó a hacer como un puente, y de esa manera llegó a Tiro y fue conquistada. Verso 1 dice: desde la tierra de Quitín les es revelado, desde Chipre. Entonces Isaías muestra esta imagen, que cuando llega la tripulación a Chipre, a la isla de Chipre, ellos se dan cuenta que no tenían dónde ir. Ellos iban para casa, pero se dan cuenta que ya no podían ir a casa porque todo estaba destruido. Y eso los hizo gritar en lamento. Por eso el versículo 1 comienza diciendo: aullad, lloraron de dolor. Ezequiel, en el capítulo 26, versículos del 3 al 6, nos describe de una forma más clara esta profecía. Y dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y mire cómo se cumple exactamente la palabra del Señor. Cada una de estas profecías, hermano, a nosotros nos debe de traer consuelo, es decir, pero se cumplen a la perfección lo que el Señor ha dicho. Eso muestra la veracidad de Dios. Porque dice: haré subir muchas naciones. Imagínense, primero los asirios, después los babilonios, después llegó Alejandro el Grande, después de unos años más adelante también la destruyeron los turcos, de tal manera que la ciudad no existe. Hay una población pequeña, pero la ciudad nunca más la volvieron a construir. Y dice: y demolerán los muros, dice el verso 4, de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Verso 5, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice el Señor. Imagínense, estos hombres tenían su orgullo en todas esas naves. Imagínense ese puerto lleno de grandes barcos. El comercio que no cesaba ni de día ni de noche. Pero ahora el Señor dice que va a ser tendedero de redes. Imagínese por un momento usted acuario, esos grandes yates que están ahí atracados en los muelles esos. Y si usted de repente, nada ahí, ni comercio ni nada. Eso les pasó a esta ciudad. Dice: tendedero de redes serán en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Y ahí sigue describiendo todo cómo fue esa invasión a Ciro. Versículo 2 del capítulo 23 de Isaías: callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Tiro y Sidón se desarrollaron juntas, eran, como le dije, las dos ciudades principales de los fenicios. Sidón era otro puerto importante. Estas ciudades fueron conquistadas en el año 572 antes de Cristo por los babilonios. Y dice el texto: callad. Y fíjense, aquí es un contraste muy grande, porque recuerde que este era un puerto comercial en el que había negocio.
Allí había un gran bullicio de gente, unos comprando, otros vendiendo. Así como en los mercados allá en nuestros países, que están como todos juntitos y todos hablan al mismo tiempo porque todos quieren ofrecer su producto. Entonces ese es un bullicio total, pero el Señor dice, callad. Obviamente este es un tiempo de silencio, porque los habitantes de Tiro, cuando entienden la gravedad de esta profecía, se quedan totalmente en silencio, porque ya no iban más a seguir con el comercio, porque venía destrucción total. Versículos del 3 al 7 dice: su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo. Y esto se refiere como a una tierra que salía del Nilo, del río Nilo, y esa arena ayudaba para los sembradíos que tenían. Y como ellos vendían el trigo y otro tipo de granos, entonces todo esto era el lugar más próspero, más fértil, y ellos llegaban a ese lugar y se abastecían. Dice que también fue emporio de las naciones. Y le comienza a decir en el verso 4: avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Isaías aquí usa la figura de una mujer estéril. En ese tiempo era un oprobio para una mujer no poder dar a luz. Era una vergüenza que no pudiera. Entonces él le dice, lo asemeja con la esterilidad de una mujer, y le dice, es como que le diga, estás desolada, hay esterilidad en todo lo que haces, ya no puedes seguir. Y luego sigue diciendo en el versículo 5, cuando llega esta noticia a Egipto, tendrán dolores de las nuevas de Tiro. O sea, cuando Egipto se da cuenta de esta situación de Tiro, obviamente eso les trae tristeza, les trae miedo, les trae incertidumbre. ¿Por qué? Porque ellos también dependían del comercio que hacían con los de Tiro. Entonces, prácticamente nosotros lo estamos viendo ahora. Comienza la guerra ya en Rusia, y entonces y nos afecta a nosotros acá, porque todas las cosas comienzan a subir de precio por el petróleo, los derivados del trigo comienzan a subir, porque Rusia es uno de los más altos productores de trigo, el gas natural allá en Europa, y tantas cosas que hacen que la economía tambalee a nivel mundial. Pues de esa misma manera pasó a Egipto. Cuando ellos sienten que el que movía todo el comercio ya no iba a existir más, se sienten afligidos. Dice: pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. Mire, como era un puerto, era como esas ferias de pueblo. Me imagino yo, de día, de noche. Esa es como una ciudad que no duerme, como dicen, como Nueva York. Que había un bullicio de gente pasando por todos lados. Y por eso dice: ¿no es esta tu ciudad alegre? ¿Por qué ahora están tan callados? ¿Por qué ahora ya no siguen con ese bullicio? Y le dice también que no eran ustedes esa ciudad con muchos días de antigüedad, porque ellos se jactaban diciendo: nosotros hemos trascendido por el tiempo, nosotros somos una ciudad muy rica, ¿quién nos va a mover acá? Nosotros somos los más antiguos, tenemos más de 2000 años de estar acá, nadie, somos inmovibles. Y el Señor les dice: sus pies los van a llevar a morar lejos. Mire, porque el hombre orgulloso quiere jactarse, pero no sabe que para Dios es como una hormiguita que se ponga. Imagínense una hormiguita, usted queriéndole decir lo que tiene que hacer. Esta era una ciudad muy antigua y ellos se querían jactar de eso.
Y mire la secuencia de la profecía. Primero, la ciudad destruida. Luego, esa ciudad bulliciosa queda en silencio, queda asolada. Y ahora, en este versículo, pinta una evacuación. Ya no iban a salir en busca de negocio, sino que ahora iban a salir en busca, pero de refugio. Se cree también que esta ciudad pudo estar cautiva 70 años. Y luego que cayó Babilonia, ellos fueron también liberados. Esa puede ser una posibilidad. Porque en Isaías en este capítulo 23, versículo 15, dice: acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Otros dicen que pueda que después de ese tiempo iba a volver a resurgir como una aldea nada más. Creo que vamos a ir terminando aquí en los versículos 8 y 9 porque el tiempo no nos alcanzaría. Pero sigue diciendo, quiero por lo menos terminar esta sección. Y dice, ¿quién decretó esto sobre Tiro? Aquí hay una pregunta. ¿Quién es el que ha decretado esto sobre Tiro? Porque luego sigue diciendo, ¿la que repartía coronas? ¿Por qué dice la que repartía coronas? Y es que estos gobernantes de Tiro, para ellos los nobles, los príncipes, eran la gente de dinero, eran los comerciantes, los que eran exitosos en los comercios. Por eso sigue diciendo, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Entonces ellos se quedan, como creían que tenían el poder, dice, pero ¿quién es el que dice eso? Si nosotros somos los príncipes, nosotros somos los gobernantes. Y entonces viene Isaías y le dice, Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Aquel que se cree que es soberbio, que se ensalza, el Señor lo va a humillar. Tiro era una ciudad donde el dinero mandaba. Para poder ser príncipe, para poder ser noble, había que tener una descendencia, un linaje. Pero ellos no. Ellos, si tenía plata, entonces ya era noble. Aquí sí queda aquel dicho que usaban allá en El Salvador: tanto tienes, tanto vale. Nada tienes, nada vale. Obviamente ese es un dicho en el mundo, ¿verdad? Porque para Dios valemos la sangre de Cristo. Porque hemos sido comprados por precio. Fíjense que en ese tiempo los que tenían dinero eran los nobles. Y entonces eso los volvió orgullosos. Eso los volvió vanagloriosos. Y por esa razón dice el Señor que iba a juzgar a Tiro y los iba a humillar. Hermano, para ir concluyendo, el orgullo. Ese es un pecado silencioso. Porque muchas veces nosotros mismos no notamos que tenemos orgullo. Y el orgullo es algo que está ahí y que tenemos que bregar con ese orgullo. Porque usted va a notar el orgullo hasta que reciba una ofensa, hasta que alguien le diga algo que no le gusta. Entonces cuando alguien le dice algo que no le gusta, entonces ahí va a comenzar a florecer el orgullo. Porque sabe, la humildad lo que hace, deja pasar por un lado la ofensa. Y nosotros estamos llamados a ser humildes. El orgullo es el que se ofende. ¿Y cómo se atreve a decirme eso a mí? ¿Y por qué me va a decir eso a mí? Ese es el orgullo. Pero la humildad le puede decir, no importa, peores cosas te merecen. Si supieran en realidad lo que eres. Esa sería la humildad. Así que nosotros, hermano, hemos venido viendo que cada una de estas naciones, ese era el problema, el orgullo. Porque el orgullo lo llevaba a pensar, yo puedo. El orgullo lo llevaba a pensar, yo tengo las mejores tácticas de guerra. El orgullo lo llevaba a pensar, tenemos un buen ejército. El orgullo lo llevaba a pensar, tenemos buen armamento, tenemos dinero, tenemos alianzas, nos vamos a aliar con estos pueblos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No necesitamos a Dios, estaban diciendo.
Cuando eran pueblos ricos, el orgullo los llevaba a pensar, he logrado todo esto porque yo soy especial, por decirle algo. Y a nosotros nos puede pasar eso. Tanto en la parte espiritual como en lo material. Y podemos llegar a decir, porque yo. Oh, es que yo. Y entonces cuando comienza a salir el yo, el yo, el yo y el yo, entonces eso está diciendo que uno cree que puede hacerlo por uno mismo. Nosotros como cristianos debemos de entender que todo lo que somos espiritualmente y que todo lo que hacemos y que todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios, que nos da en lo económico y que nos sostiene en lo espiritual. Así que a Él sea la gloria todo el tiempo, en todo tiempo, a Él sea la gloria y la honra. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, por estos estudios del libro de Isaías que nos muestran la bajeza del hombre. Porque en muchas ocasiones, Señor, pensamos que llega ese pensamiento. Y te suplico, Señor, que nos perdones, porque muchas veces pensamos con egoísmo, con soberbia, con orgullo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida agradable a ti, Señor. Que vivamos para tu gloria, para tu honra. Te suplico, Señor, por las necesidades de la iglesia, por cada uno de los hermanos acá reunidos. Te doy gracias, Señor, por este grupo de hermanos que has traído. Te pido, Señor, que pongas en ellos el deseo, que nosotros, cada uno de los que estamos acá, el estar acá los días martes, los viernes, los días domingo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, Tony Campos, por la vida de su esposa, por sus niños, Señor, bendícelo. Gracias, Señor, por todos estos 13 años que tú has sostenido al pastor y ha sido de bendición y de edificación, Señor. Te suplico, Padre Santo, que lo sigas usando, así como lo has usado hasta el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por su vida. En el nombre de